una oración para desarrollar la palabra de Dios en esta mañana. En el versículo 24 dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esa parte del versículo 24 es muy importante con lo que quiero dejar en su corazón. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es, oiga, partido. Importante traer a la memoria constantemente, no cada mes, los sufrimientos y la muerte de Jesús, teniéndolo activado en nuestra vida. Andaremos siempre haciendo memoria de Él. Cuando se pierde la memoria de Él y se olvida que por nosotros su cuerpo fue partido, hay algo que en la vida de lo quien le pase no está bien. Basado en esto, vivimos en armonía con lo que Cristo hizo por nuestros pecados. Y hacemos valer no solo la obra de Cristo, sino los resultados a través de todos los años después de su muerte y su resurrección. Esto tiene que estar vivo en nuestros corazones. Eso será un antídoto para tomar control de nosotros en cuanto a desarrollar la vida espiritual, porque por eso tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida, porque por eso somos salvos, y que por eso mismo tenemos herencia en los cielos y bendiciones en las partes celestiales. Cuando digo esto, hay una frase en Hebreos 12 que hemos estado estudiando, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo. Note la palabra. ¿Cuál sería la palabra clave? Considerar a aquel que sufrió tal sufrimiento por nuestros pecados. Eso es lo mismo que le estoy leyendo aquí. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Eso es lo que acabo de decir, la importancia de mantener vivo constantemente todos los días el hecho de los sufrimientos de Jesucristo y su muerte que tuvo en la cruz del Calvario, para que no nos perdamos y no nos vayamos al infierno, sino que tengamos vida eterna. Ahora quiero basarme un poquito en la palabra considerar. En la vida hay que ser considerados. Todo aquel que es considerado tiene una actitud
de algo de parte de Dios, porque se ubica en la justicia. Pero la parte contraria de muchos podría ser desconsiderado. Vale la pena desarrollar este aspecto, yo lo diría como virtud, considerar. Porque cuando somos desconsiderados, abusamos de los demás, abusamos del otro. Nos importa solo uno, nos importamos solo nosotros, no nos importan los demás. Si somos desconsiderados con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos que ser desconsiderados el hecho de que hay que honrar y amar al Señor. Eso se tiene que considerar constantemente. Pero hay que cambiar la desconsideración común para ser considerado, y en ese término estará incluido ciertos frutos del Espíritu que nos hace empáticos con aquellos a quien debemos considerar. Entonces aquí buscamos la empatía con Jesucristo. La empatía con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que la conocemos también. Su corona de espinas. Las espinas eran tan fuertes, de cierto tipo especial de espina, que cuando le colocan la corona de espinas, las espinas le penetran en esta área del cerebro, le penetran acá y él empieza a sangrar de su cabeza. ¿Se puede imaginar a usted que por un segundo le ponen una corona de espinas? Y si vemos los demás, sabemos su derramamiento de sangre, el martirio de sus manos, de su costado, de sus pies. Entonces, como se pierde la visión de la obra de Cristo en su sufrimiento en la cruz de Calvario, subestimamos la salvación y ponemos en peligro nuestra eternidad con el Señor. Considerando, vemos que Jesucristo abandonó su gloria que le pertenecía. Se sumió en todas las estrecheces de la vida humana. Arrastró la hostilidad de los hombres. Y por último, dio su vida en la cruz. Entonces, queridos hermanos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y aquí está la bendición, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No tenemos que ser desconsiderados con la obra del Señor. Nos debe de importar como lo mejor de lo mejor que pueda haber alcanzado, que tiene que ver con la eternidad. Una eternidad no lejos del Señor, sino en la casa de su Padre, donde hay muchas moradas, donde como bendición cuando Él venga nos va a sacar de la tierra para no sufrir los juicios terribles que vienen a esa tierra. Sin la consideración de vida, no tenemos la visión real
de conciencia, de justicia, de rectitud. Y nos convertimos en alguien que está tan dispuesto a torcerse y a hacer lo incorrecto, a no considerar a nadie, solamente considerarse él. Peligroso. Jesús, mis amados hermanos, no solo murió, sino que vivió y soportó una hostilidad constante. Esa hostilidad es lo que dice Hebreos. Sufrió tal contradicción contra sí mismo. Esa contradicción de aquellos que se oponían a él. Cuando uno es desconsiderado, uno se opone a quien no considera. Entonces, el objetivo de tener una vivencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, recordando, oiga, sus sufrimientos, es obtener una perspectiva y fortaleza. Tenemos que cambiar en muchos aspectos las perspectivas de la justicia, de la empatía y de la consideración, porque de eso tendremos fortaleza. Porque cuando cito el libro de Hebreos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quién es el que se cansa hasta desmayar? El desconsiderado. Pero el considerado no desmaya, no se cansa, se renueva de fuerzas divinas para poder ser lo que el Señor dijo que fuéramos. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice la Biblia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esta mañana es para que nosotros nos mostremos y revivamos, que seamos dignos del sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. No seamos considerados ante ese cruento sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo para salvarte. Dejó su gloria, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Verdad que vale la pena la consideración, no de una religiosidad, sino de la obra y de lo básico que da la salvación, la vida eterna con Cristo por siempre? Gloria a Dios. Esto nos llama a una reflexión profunda, de cambio interior, porque lo que ya cité en negativo y en positivo es parte de algo que está adentro, interiormente, que debido a lo que tenga debe hablar con Dios para que trabaje esa área de su vida. Entonces esta mañana Él dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que dice que hagamos? Antes de tomar la Santa Cena, consideración que por nosotros su cuerpo fue partido. Cristo Jesús es tu centro. Pero no lo podemos separar de la obra del Calvario. Esa sigue teniendo sus efectos positivos en todas las necesidades de la vida del verdadero salvado y verdadero Hijo de Dios,
que tiene esa visión y ese enfoque del cual Él mismo nos enseña. Porque cuando Pablo escribe en Corintios y habla sobre esto, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que Jesús fue tomado y fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracia, tomó pan y lo partió, ilustrándoles lo que iba a pasar con su cuerpo. Y les dijo, este acto que hago es mi cuerpo partido por vosotros. Somos culpables de la muerte de Cristo. Tenemos culpabilidad. No estuve en ese momento, pero como humano y pecador, antes de venir a Cristo, era la tendencia de todos sobre lo que hicieron en Jesucristo. Claro está que aquí está enfocando sobre sus sufrimientos. Aquí tenemos ciertos símbolos, pero los símbolos son muy poco favorables en el momento de hacerlo y quedarnos olvidados mañana o más tarde de que por nosotros su cuerpo fue partido. Y de hacer de esto, eso insisto, hacer esto en memoria de mí, no solo ahora. Por eso le he hablado de la consideración. ¿Acaso usted y yo hemos sufrido contra el pecado hasta derramar sangre? En nada. ¿Por qué tener en poco la salvación tan grande? Tener en poco la salvación tan grande es tener en poco la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es un menosprecio, eso es desconsideración. Y Él no tendrá por inocente a nadie que haya subestimado su obra en la cruz del Calvario y haya tenido por inmunda la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Lo que significaba el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, para Dios significaba llevar a cabo su plan que tenía desde antes de la fundación del mundo. Para Jesús representaba y representa y significa rescatar a la humanidad de las garras del diablo, de las garras del pecado, de la condenación en el infierno y de una eternidad para siempre separada en el lago de fuego que arde con azufre, fuego y azufre. Usted sabe que los muertos todos resucitaremos, unos para irnos con Cristo. La segunda resurrección, salen del infierno y ahí no tienen cuerpo. Ahí solamente está el hombre interior con todas sus capacidades. Recuerda, siente, habla, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos salgan a resurrección, les van a dar un cuerpo. Pasarán en el trono blanco y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde.